Buenas, continuando con lo que es la práctica de laboratorio de microbiología, el tema de la práctica es siembra y cultivo de bacterias. Los integrantes que conformamos parte de este grupo son los siguientes: Moreira Navarrete, Emily Michel, Cruzati Valencia, Junior Daniel, Wonsi Briani Mori, Intriago Briones Steven Josué, Muñoz Valdivieso Gabriela Pierina y mi persona, Delgado Quiñones Anderson Estefano. El docente es el doctor Ángel Caballero, la asignatura es Microbiología 2, somos el paralelo C. Medios de cultivo. El medio de cultivo es una fuente nutricional para los microorganismos, normalmente del que se está cultivando en medio artificial, en el laboratorio, ya que es en donde van a tomar su fuente de crecimiento y su fuente de alimentación, tales como carbohidratos, proteínas, aminoácidos, minerales o iones libres, entre otros. ¿Qué es cultivo? El cultivo lo identificamos como aquel medio de crecimiento donde ya hay presencia de microorganismos los medios artificiales. El cultivo puro es aquel medio del crecimiento ya tenemos una especie de microorganismos seleccionada y es por eso que se llama cultivo puro, porque ya hay un solo tipo de microorganismo. El cultivo mixto es donde tenemos una mezcla de bacterias, esporas, hongos, entre otros, inclusive, pero ya es una mezcla completa. En sus objetivos del cultivo es facilitar el crecimiento y aislamiento de todas las bacterias presentes en una infección. Determinar cuáles bacterias que se desarrolla es más probable que sean la causa de la infección y cuáles son contaminantes probables o colonizadores. Obtener desarrollo suficiente de las bacterias relevantes en clínicas para permitir su identificación y caracterización, necesario para los estudios complementarios, como los de la sensibilidad de las bacterias a los distintos antibióticos. Sus componentes del medio de cultivo, de una forma muy general, se puede decir que los medios de cultivo se componen de una fuente de carbono. Normalmente son azúcares sencillos, como por ejemplo glucosa, lactosa, entre otros, pero existe también algunos organismos que usan CO2. En este caso sería autótrofos, al igual que las plantas. Una fuente de nitrógeno. Se suelen usar proteínas parcialmente hidrolizadas, las pectonas. Otros componentes como el sodio y el potasio, vitaminas, entre otros. Amortiguadores de pH, soluciones tampón o buffer. Son sustancias que ayudan a mantener el pH del medio de cultivo dentro de un rango adecuado para el crecimiento de los microorganismos. Por ejemplo, suelen usarse como tampones los fosfatos disódicos o monosódicos. Existen preparados comerciales, infusiones o extractos obtenidos a partir de tejidos de animales como cerebro, corazón o hígado. Y a veces se usan también fluidos corporales como la sangre animal. Todos estos productos contienen los componentes básicos necesarios para el crecimiento de microorganismos. Es importante tener en cuenta que hay ciertos tipos de microorganismos con requerimientos especiales para su desarrollo, que se añadirán al medio en caso necesario. Un componente importante que permite elaborar medios de cultivo sólidos es el agar, un polisacárido procedente de algas marinas que tiene la particularidad de fundirse en torno a 100 grados Celsius y gelificar alrededor de 40 grados Celsius. Si se tiene en cuenta que los microorganismos cultivados en clínicas crecen en torno a 37 grados Celsius, es necesario que el agente gelificante se mantenga sólido a esta temperatura. Otra ventaja que ha hecho del algar el gelificante más adecuado en el cultivo de microorganismos es el escaso número de organismos que tiene la capacidad para degradarlo. Tipos de medio de cultivo. Bueno, los tipos de medio de cultivo los vamos a clasificar en cuatro, los cuales van a ser según, eh, en este caso, su estado físico, también van a ser según su origen, su composición y por último su utilidad.
Cabe mencionar que estas clasificaciones pueden tener diferentes tipos o subtipos y bueno, solo acotar eso. Comenzando con los tipos de medio cultivo según su estado físico, en este caso vamos a encontrar tres tipos que van a ser como quiera los medio cultivo líquidos, sólidos y semisólidos. Bueno, los líquidos también son conocidos como los caldos, los sólidos van a ser conocidos como los agar y por último los semisólidos como los de prueba de motilidad o movilidad microbiana. Bueno, comenzando con el líquido o también llamado caldos, bueno, como su nombre lo menciona, es un medio de cultivo el cual va a ser líquido, el cual contiene algunos nutrientes a los cuales se le adicionan sustancias con la capacidad de mantener estables un pH. Entre estos pueden encontrar dos tipos de caldo, el cual sería el nutritivo y el caldo de pectona. El crecimiento en este tipo de medios es más rápido, puesto que la movilidad que permite acceder de una forma más fácil a estos nutrientes, es decir, que estos caldos al tener estos nutrientes y este pH estable, es de fácil acceso hacia los microorganismos. En este caso, también se puede considerar que los medios de cultivo, según su estado físico, los líquidos, van a contar con cuatro características principales, o van a tener cuatro características. En este caso van a ser de baja densidad, amplificadores y solo son cualitativos. Y por último, un dato sobre este medio de cultivo es que son de fácil contaminación. Y bueno, mencionando las características anteriores, pues bueno, ¿por qué se dice esto? Ya que los medios de cultivo líquidos tienen la ventaja de ser que pueden ser en grandes volúmenes, es decir, como quiera el medio, ¿no? Y en este caso va a ser de poca concentración de microorganismos y por este mismo va a ser amplificadores y va a generar que las colonias puedan crecer, pero en este caso solo puede ser cualitativo ya que no podemos determinar qué tipo de microorganismos crecen, ya que en este caso son bajas densidades microbianas. Bueno, continuando con los medios de cultivo según su estado físico, en este caso los sólidos, también son los llamados agar, ya que a esto se les agrega las sustancias de tipo polisacáridos que se obtienen de las algas marinas. Estos medios de cultivo son líquidos a los cuales se le agrega este agar y va a generar el efecto solidificante, que en este caso es aproximadamente 1,5% que va a estar en el medio líquido. Bueno, este medio, al tener un medio sólido, nos facilita obtener colonias bacterianas aisladas. Estos medios pueden depositarse en las placas Petri y tubos de ensayo. Ya, algo que también se toca mencionar es que también este medio de cultivo va a ser en cambio cuantitativos y cualitativos, y como se mencionó antes va a ser de altas densidades, a diferencia del medio de cultivo líquido. Bueno, por último tenemos los medios de cultivo semisólidos, los cuales son similares a los medios sólidos, simplemente es que va a cambiar, en este caso va a disminuir la cantidad de agar que tienen, que en este caso va a ser inferior al 0,5%, lo cual va a permitir que se conserven ciertas cepas bacterianas y con esto podemos observar y hacer un registro de bacterias móviles, es decir, para pruebas bioquímicas y de movilidad. Ya en este caso simplemente la mayoría de estos mediocultivos semisólidos son para identificar movimientos, o sea, de movimientos microbianos. Ahora, medios de cultivo de origen. En este caso tenemos dos, medios sintéticos y medios naturales. Se pueden clasificar en medios sintéticos y medios naturales. En este caso, los medios sintéticos son medios compuestos por productos químicos conocidos que se utilizan para realizar estudios metabólicos. Agar blando, caldo nutritivo, agar eosina azul, de metileno, etc. En cambio, los medios naturales son aquellos medios que se preparan a partir de sustancias naturales, animales o vegetales. En este caso, suero, leche, papa, etc. A continuación les voy a hablar sobre los medios de cultivo según su composición y utilidad. Estos se pueden clasificar en nutritivos, enriquecidos, selectivos y diferencial. A continuación vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y con sus debidos ejemplos.
El medio de cultivo nutritivo es el que va a poseer los requisitos nutricionales para permitir el desarrollo bacteriano general. Algunos ejemplos de estos son como el caldo nutritivo o el agar nutritivo. Estos dos se diferencian ya que este de aquí es de origen líquido, mientras que el de acá es de origen sólido. En los medios de cultivo enriquecido son iguales a las anteriores en el sentido de que son simples o comunes, pero van a contener otros componentes adicionales. Estos componentes adicionales pueden ser tales como sangre, suero, ácido acítico, huevo, puede tener vitaminas, glucosa y entre muchos otros componentes. Estos van a permitir que el factor de crecimiento o sustancias que neutralicen agentes inhibidores del crecimiento en bacterias nutricionalmente exigentes. Esto quiere decir que las bacterias requieren de mucho más nutrientes para poder desarrollarse. En ejemplos de estos medios de cultivo tenemos el agar sangre, que este va a permitir observar la capacidad hemolítica que tienen algunos microorganismos patógenos. Mientras que el Lowenstein-Jansen, como podemos ver en esta figura de aquí, se utiliza para la detección de Mycobacteriums. Entre la más importante va a ser la Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causal de la tuberculosis. Por otro lado, tenemos los medios de cultivo selectivos que van a presentar algún componente que impide el desarrollo de microorganismos no deseados. Esto hace que el microorganismo que se desea cultivar lo haga con mayor facilidad. Como por ejemplo tenemos el agar McConkey, que es este de aquí contiene un cristal violeta que inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas y hongos. El Tyler Martin, que es un medio selectivo para bacterias Neisseria, ya que este posee antibióticos tales como la vancomycina, colistina y la nistatina. Por otro lado tenemos el Lowenstein-Jansen, que este de aquí, como les mencioné anteriormente, es para la detección de Mycobacteriums. Por otro lado tenemos los medios de cultivo diferenciales, que contienen sustancias que ponen en manifiesto algunas características de la especie o del grupo de microorganismos. Ejemplos de estos medios de cultivo tenemos el TSI, que representa lo que sería el agar triple azúcar de hierro. Estos van a detectar organismos entéricos gram negativos basadas en su capacidad para fermentar dextrosa, sacarosa y lactosa. MIO es un medio de movilidad indol-ornitina. Este de aquí se utiliza para la detección del género Enterobacterium. Por otro lado tenemos el agar citrato Simmons, que son para los bacilos negativos, y este va a permitir la detección de citrato sódico como única fuente de carbono y energía para las bacterias. Por otro lado tenemos LIA, que es la lisina hierro agar. Distingue las bacterias que pueden descarboxilar lisina y o producir sulfuro de hidrógeno. Como último ejemplo, bueno, hay muchos más, pero de los que vamos a mencionar hoy día, es el SIM, que es el medio de sulfuro indol para movilidad. Este se utiliza para determinar la producción de sulfuro, la formación de indol y la movilidad de los microorganismos entéricos. A continuación hablaremos de ejemplos de medios de cultivo utilizados habitualmente en un laboratorio de microbiología clínica. Agar sangre. El agar sangre es un tipo de medio diferencial porque permite comprobar si las bacterias son hemolíticas, es decir, si tienen la capacidad para romper los glóbulos rojos presentes en el medio. Existen tres tipos de hemólisis: alfa-hemólisis, beta-hemólisis y gamma-hemólisis. La alfa-hemólisis es la lisis parcial de los glóbulos rojos y se va a desarrollar un halo verdoso en torno a las zonas donde se produce el crecimiento bacteriano. La beta-hemólisis, por su parte, ya no es una lisis parcial, sino una lisis o destrucción completa de los glóbulos rojos, y también se va a desarrollar un halo, pero en este caso va a ser transparente en la zona donde se produce el crecimiento bacteriano. Y la gamma-hemólisis es la ausencia de hemólisis, que es precisamente lo que se visualiza en la imagen.
Pero, ¿cómo está compuesto este agar sangre? Bueno, este agar sangre está compuesto por un agar con sustrato nutritivo, tiene extracto de levadura, pectona e hidrolizado de hígado, cloruro de sodio y del 5 al 10% de sangre desfibrinada animal. Al hablar de sangre desfibrinada nos referimos a sangre completa que ha sido procesada sin el uso de aditivos o preservantes para extraer la fibrina, que es el factor que estimula la coagulación sanguínea. Agar chocolate. El agar chocolate es un tipo de medio de cultivo muy parecido al agar sangre. La única diferencia es que en este caso se usan glóbulos rojos lisados, es decir, fraccionados. Y como se indica, es un medio enriquecido para el cultivo de bacterias exigentes que requieren estos factores, como la Neisseria gonorrea, que es el agente etiológico de la gonorrea, y varias especies del género Haemophilus. ¿Cómo va a estar preparado este medio de cultivo? Bueno, va a estar preparado con una adición de sangre de cordero calentada sobre 80 grados centígrados hasta que el medio se torne parduzco, es decir, hasta que adquiera ese color marrón característico similar al chocolate, por lo cual es nombrado de esta manera. Una vez que se torne de ese color, va a liberar al medio hemoglobina y factores de crecimiento como el factor X, que es la hemina, el cual suministra componentes necesarios para la síntesis de citocromos y enzimas, y el factor V, que es la nicotinamida adenina dinucleótido. Bueno, es importante mencionar que por lo general se usa esta sangre de cordero, pero no es la única que se usa para obtener buenas reacciones hemolíticas, dado que también se puede usar, por ejemplo, sangre de caballo o sangre de conejo. Agar McConkey. Este es un medio de cultivo diferencial y selectivo usado para el aislamiento e identificación de enterobacterias gram-negativas. ¿Cómo va a estar compuesto este medio? Bueno, va a estar compuesto por sales biliares y cristales violetas, los cuales van a inhibir el crecimiento de los gram positivos y los hongos. Es por ello que se menciona que es un medio selectivo. Además, va a contener lactosa y rojo neutro, que van a actuar como indicadores de pH, lo que lo convierte en un medio diferencial. ¿Por qué? Porque gracias a eso se va a poder ver la diferencia entre dos grandes grupos de bacterias, ¿no? Entre las bacterias fermentadoras de lactosa positivo, que van a adquirir un color rosado, y un ejemplo muy característico de esto es la Escherichia coli, que es lo que visualizamos en esta imagen. Por otro lado, encontramos a bacterias no fermentadoras de lactosa negativa, que van a aparecer incoloras, y el ejemplo típico es la salmonela. Existen muchos tipos de medios de cultivos. Los principales ya fueron mencionados, los cuales son el agar sangre, el agar chocolate y el agar McConkey. Sin embargo, existen diversos, por lo cual haré mención de 4 ejemplos más. De manera resumida, el objetivo principal y cuáles son sus componentes. El agar eosina azul de metileno tiene como objetivo el aislamiento y la diferenciación de bacilos entéricos fermentadores y no fermentadores de lactosa. ¿Cómo se encuentra compuesto? Bueno, se encuentra compuesto de una base de pectona con lactosa y sacarosa y eosina y azul de metileno, que van a actuar como indicadores. Agar ecton entérico. Este de aquí es un medio usado para aislar y diferenciar especies del género Salmonella y Shigella, y va a estar compuesto por sales biliares y colorantes como fucsina ácida y azul de bromotinol, que van a inhibir el crecimiento, van a retrasar el crecimiento de otras bacterias que no sean del género Salmonella y Shigella. Además, se menciona que es un medio diferencial porque va a permitir precisamente eso, diferenciar entre lactosas negativas, que van a aparecer de un color verde azulado, de las lactosas positivas, que van a adquirir un color amarillento. El agar manitol celado es un tipo de medio de cultivo usado para aislar selectivamente estafilococos. Va a estar compuesta de una base de pectona, manitol y rojofenol, que va a actuar como indicador. Además, va a contener una concentración de sal al 7.5%, que va a inhibir el crecimiento de la mayoría de bacterias, favoreciendo el crecimiento de los estafilococos. Algo similar a lo que sucedía en el medio de cultivo agar ecton entérico con los géneros Salmonella y Shigella. Bueno, por último voy a hacer mención del medio de cultivo agar bilis esculina, el cual es usado para aislar, diferenciar e identificar de manera presuntiva a Streptococcus del grupo D y Enterococos. Esta de aquí va a estar compuesta por un agar de base nutritivo de citrato férrico y
La hidrólisis de la esculina por parte de los estreptococos del grupo D es quien va a otorgar ese color tipo marroncito bajo al medio de cultivo. Bueno, con esto daría por culminado lo que tiene que ver a ejemplos habituales de medios de cultivos usados en el laboratorio de microbiología clínica. Muy buenas, yo les voy a explicar la técnica de rayado. Antes de comenzar con nuestro procedimiento, es muy importante recalcar que este es un método cualitativo de aislamiento. Es una técnica de dilución que involucra la segregación de un inóculo sobre la superficie de nuestra placa. Ok, a continuación el procedimiento. ¿Cómo realizamos el rayado? Primeramente, vamos a esterilizar nuestra asa de platino, como podemos ver en esta imagen. Aquí lo hacemos con ayuda de un mechero. Esperamos que el asa esté incandescente. Posteriormente, vamos a enfriarla en uno de los extremos de nuestro cultivo. Puede ser aquí, aquí o aquí, en cualquier lado. Bueno, posteriormente se toma una pequeña porción de la muestra y rayamos lo que es una sección de nuestra placa. Como podemos ver aquí, colocamos lo que es la muestra y realizamos el rayado. Posteriormente vamos a girarla 90 grados y realizamos el mismo procedimiento, con una diferencia que aquí la muestra va a ser la disgregación anterior. Y luego giramos 90 grados otra vez y realizamos el mismo procedimiento hasta llegar al último rayado. Muy importante, este último no debe tocar el inóculo original. ¿Ok? Uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar nuestro rayado es esterilizar y enfriar correctamente nuestra asa de platino en cada rayado que realizamos. Un ejemplo. Terminamos de hacer el primer rayado, volvemos a esterilizar y a enfriar nuestra asa, y así con todos los. También es muy importante que el rayado actual no debe tocar al anterior. Estriado por cuadrantes. Este se caracteriza por: dividimos la parte inferior de la caja de Petri, como podemos ver aquí, en 4 cuadrantes, como su nombre lo indica. Se esteriliza el asa y se estría el primer cuadrante. Así, y realizamos el mismo paso hasta llegar hasta el cuarto cuadrante. Muy importante tener en cuenta que se trabaja en sentido de las agujas del reloj. Y por último, la técnica de agotamiento de asa. Esta se caracteriza porque el recorrido de nuestra asa debe ser lo más largo posible para conseguir lo que son nuestras células aisladas que darán lugar a las colonias. Después de sembrar, debemos cerrarla muy bien, nuestra placa, y dejarla en posición invertida para llevarla a incubar a 37 grados centígrados. Podemos ver aquí el crecimiento de algunas colonias bacterianas mediante la técnica que acabamos de describir. Como podemos apreciar, el agotamiento de la primera parte tiene un crecimiento más denso, mientras a diferencia del último, que podemos verlos más separados, y esto nos ayuda mucho a diferenciarlas en su forma, color y tipos. Eso es todo, muchas gracias. Buenas, yo le voy a hablar sobre lo que es la siembra en placa vertida. En esta técnica de la siembra en placa vertida, se siembran lo que son los microorganismos en tubos, cada uno con concentraciones distintas, y esta técnica busca evaluar el tubo que las colonias crecen separadas. En comparación a lo que es el método de la extensión en placa, en este método los microorganismos crecen tanto en la superficie como en la profundidad del medio de cultivo, ya que se sirve todo el medio líquido de origen. Además, esta técnica tiene lo que es la finalidad de obtener colonias aisladas para la obtención de un cultivo puro o bien para la cuantificación. Ahora pasaremos a ver lo que es el procedimiento. Bueno, en el procedimiento tenemos que, para iniciar, se preparan lo que son las suspensiones de la muestra a diversas disoluciones y se coloca cada una en un tubo de agar fundido. Luego tenemos que se pipetea 1 ml de la muestra en la placa de Petri estéril y se añade, luego de esto se añade el medio estéril en lo que es la placa de Petri, y bueno, se lo homogeniza de manera correcta con lo que es el inóculo.
Al hablar de homogeneizar, es importante recalcar que para homogeneizar el contenido de la placa de Petri, debemos efectuar lo que es movimientos rotatorios en ambas direcciones para distribuir su contenido y, bueno, luego de esto se deja solidificar para luego llevar a la incubación. Bueno, ahora pasaremos a ver lo que son las siembras por diluciones en serie. Este método es utilizado cuando tenemos lo que es una muestra mixta y para esta se preparan varias diluciones de la muestra, en cuyo caso no existe información previa de lo que son las bacterias por mililitros de la muestra. Suelen sembrarse lo que son un total de 6 frascos. Además de esto, en este método se puede reafirmar lo que es la presencia de dicho microorganismo utilizando la técnica de siembra por rayado. Y es muy importante que el cultivo en medio sea completamente adecuado para el microorganismo de interés. Ahora tenemos que la dilución en serie es la técnica más sencilla para obtener concentraciones manejables de lo que es un microorganismo deseado. Y bueno, que como ya se lo dijo, se complementa con el rayado y la propagación de la placa de Petri. El beneficio de este método es que el experimentador puede cosechar cepas puras de lo que es una sola especie de microorganismo o cepas separadas de lo que es una población mixta de microorganismos. Ahora pasaremos al procedimiento. En el procedimiento, para iniciar, tenemos de que se añade una licuota de 1 mililitro de la solución, un stock, al tubo, en este caso el tubo número 1, que contendrá 9 mililitros de medio líquido. Bueno, ahora esta pasará a ser la solución número 1 y después de esto tomaremos asimismo una licuota de 1 mililitro de esta solución, en este caso, y lo pasaremos al tubo número 2, que también contendrá 9 mililitros de medio líquido, y pasará a ser lo que será la conocida como la solución número 2. Listo. La licuota y la resuspensión continúan de manera hasta que se alcanza el tubo en el cual las colonias de microorganismos sean casi mínimas para poder cosechar, como ya fue antes dicho, cepas puras de una sola especie o cepas separadas de una población mixta. Bueno, también cabe recalcar que diluyendo la concentración de stock de esta manera se realizará por un factor de 10 cada uno con cada paso.